Es decir, no es que la política dice, bueno, que se arregle eso. Encima, los políticos que dicen que involucrados con el bienestar de la gente, te viven tirando palos, te viven metiendo palos en la rueda, te viven haciendo Por trampa, te eso, viven jodiendo la vida. En otro caso, no es que la política no ayuda. Es decir, no es que la política dice, bueno, que se arregle solo. No, no. Encima, los políticos que dicen que están involucrados con el bienestar de la gente, te viven tirando palos, te viven metiendo palos en la rueda, te viven haciendo por trampa, te eso, viven jodiendo la vida. Entonces, no es que solo, digamos, o sea, vos tenés que ir hasta ahí y tenés que esquivar el camino que no es el ideal, sino que además tenés tipos pegándote y bueno, tirándote tiros todo el tiempo. ahí voy, ahí voy. Para caminar de un punto al otro, vos tenés que caminar. Ahora, hay un momento en donde se dijo que no llegabas a marzo. No, Que en no, no. marzo, en La marzo. primera apuesta, ¿sabes cuál fue? Que no llegábamos a enero. Nada, dale, enero nunca se escuchó. Pero no, bueno, no, no. Bueno, a ver, ¿querés que te Pará, diga? pará, pará. Sí, Pero déjame. dejaron todo para que no llegáramos a enero. ¿Quién te dejó todo? ¿El gobierno El pasado? gobierno anterior. Por ejemplo, vos tenías adentro Pero del ¿cómo Banco podrías Central. haber volado en enero? No, no daban los números porque vueles en enero. Llegaste en diciembre que en 15 días que tenía ¿Y que. qué, vos te, Que habían pero, dejado pero vos te un crees que. trotil. Pero vos te, pero vos te Tocaba crees un que. alambre y volaba el Pero trotil. vos te crees que estás hablando con gente normal. Pero vos me estás cargando, te vas a ir. ¿Cómo te iban a voltear en enero? ¿Cómo te ibas a explotar ¿Sabés lo todo que en enero? hicieron? Toda la posición del ELIX, que las tenías 30, 60, 90, 120, todo así, la pasaron todas a paz y estaba en un día. ¿Eh? En un día. Un día. Es decir, a mí me podían cuadruplicar la base monetaria en un día. ¿Y con quién lo frenaste eso? ¿Cómo lo paraste eso? Nosotros creemos, digo, esto es post, digamos, lo que creemos nosotros. Nosotros cuando llegamos damos un diagnóstico tremendamente crudo el día que asumimos. El día que asumimos. Que fue un domingo, por suerte. Bueno, pero pará. Pará. Sí, pero me Y interesa. nosotros ahí determinamos cuáles eran las bases del programa que íbamos a hacer. Está claro, pero entonces podrías haber volado en enero. Después te tiro la fecha yo. ¿Me la dejás tirar a mí las fechas? Las fechas fueron enero. Después arrancaban las clases que volabas en marzo, que ibas a volar por el aire, porque con el ajuste, con la que no hay guita, con la suba de todo lo que está subiendo, la caída económica, la inflación que había trepado al 30, devaluaste y los salarios cayeron en su cuestión real. Marzo volabas. Mírame, Javi, volabas. Ya Volabas, lo sé. volaba. Helicóptero, un Chinook y volabas. Con el helicóptero te ibas. No, o el que, digamos, me llamaba Semana Santa. No sabemos si se Bueno, cae en marzo o en Semana abril. Santa, bueno, Bueno, Semana porque Santa. sabía que se le venía el caso a la mujer de los guardapolvos, ¿no? Vamos. Bueno, Semana O sea, Santa. entonces trataban de que no llegáramos porque, digamos, Está o sea, bien, se le cortaba la pero caja. saltá de lo a dominen y pasá a lo No general. es un Pasá a no, lo no, general. no, es que ese es el problema. Esto no es a dominen. Es a dominen. En ese No. caso es a dominen. No, no es a dominen porque tenés una causa, que es la causa de los guardapolvos. ¿Me estás jodiendo? Es decir, era gente que apostaba que nos cayéramos porque, digamos, para tapar las causas. Bueno, pasaste enero. Digo, ¿me comprendés lo que te digo? O sea, esto es lo que tiene el poder. O sea, no es un juego para niños. No es para ingenuos. Está bien, lo pasaste. Pero, mírame, lo Está- pasaste. y Pasaste bueno, y la enero. causa está bien, pero funcionando pará. La causa de los guardapolvos. Y obvio, está involucrada la mujer del pochoclero. Pasaste enero. Pasaste marzo. ¿Sabés Pasaste. ¿Sabés lo que pasa, Ale? Que para decir las cosas que yo digo hay que tener mucho coraje. Y vos para tener tanto coraje tenés que estar limpio. No es que me tienen que inventar cosas. Se tienen que meter con qué hago o no hago con mi vida privada y tienen que inventar cosas sobre mi vida privada. ¿No te das cuenta cómo funciona? Dale. Pasaste enero. Pasaste marzo. Pasaste abril. No, bueno, abril O está abril. transcurriendo. Está ocurriendo, sí. Estás pasando abril. ¿Cuál es el momento en que cruzaste el mar abierto? ¿Viste? O ¿cuál es el momento que dijiste, miraste para atrás? Listo. Ahora sí, mírame, Javier. Ahora sí, me aseguro 4 años. Mirá lo que estamos hablando, pero te lo tengo que preguntar. Ahora sí me aseguro 4 años. Te pregunto, ¿es el pacto 25 de mayo? No.
¿Cuándo vas a estar seguro de que llegás? Mirá lo que estamos hablando, pero te lo tengo que preguntar porque así es Argentina. Esta charla en Finlandia no tendría razón de No ser, tiene pero razón estamos de en ser. Argentina. ¿Cuándo estás tranquilo? Decís, listo, cuando levantes el cepo, ¿cuándo? ¿Cuándo baje la A inflación? ver, ¿Cuándo? nosotros, yo te voy a contestar esto, pero desde otro lugar, con otro formato. A ver, No es estrictamente lo que vos estás preguntando, pero es una aproximación desde mi punto de vista más razonable para enfrentar este tema. dale. A ver, los argentinos, ¿por qué nos votaron a nosotros? Por básicamente tres cosas. Para bajar la inflación, para que la economía vuelva a crecer, para que se creen puestos de trabajo de buena calidad y no se les vayan los pibes afuera, la gente, o no terminen muertos a los tiros porque se dedican al choreo, y la inseguridad. Esos son si vos querés, los motivos por los cuales, o sea, digo, a diferencia de otros presidentes, yo tengo mandato. Porque ¿qué es lo que dije yo? Voy a ir a fondo con la inflación, la voy a exterminar, voy a ir a fondo, digo, con las reformas para hacer crecer la economía, y el que las hace las paga. O sea, voy a fondo con los temas de inseguridad. O sea, la pelea abierta. Eso, digamos, y ese es un contrato que construí con mi votante. Que como terminaron siendo mayoría, digo, se convirtió en mi contrato con la sociedad. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Entonces, veamos, digamos, cómo vengo en esos temas y vemos cómo nos puede ir. Entonces, el tema de la inflación. Nosotros, en el mes de diciembre, en la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario. Eso implica en términos anuales 3.700% anual. Hay que aclararle a los orcos o a los cabezas de termo que no saben hacer las cuentas que son cuentas exponenciales, o sea, no se suma, sino que se multiplica. 1% diario es 1,01 elevado a la 365. Es como que hubieras Sí, es multiplicado exponencial, sí. 365 veces eso. Esa es la primera semana de diciembre. La segunda semana de diciembre, cuando vos tomabas esos 15 días, los precios venían al 7.500% anual. Cuando nosotros asumimos, decimos que la inflación podía ir a niveles del 15.000 anual. Y yo hago todo el diagnóstico de por qué la inflación podía ser del 15.000 anual. 15.000 anual es 52% mensual. ¿Sabes cuánto dio la inflación de diciembre en mayoristas? Es la que se adelanta. No. 54. Eso anualizado, ¿sabes cuánto te da? 17.000. Eso es lo que nosotros teníamos. Después teníamos una brecha del 200%, o sea, el paralelo era 3 veces el oficial. Teníamos reservas internacionales negativas. Estaba la deuda con los importadores, que todo el mundo decía que eran 20.000 millones y terminaron siendo como 60.000 millones. ¿Por qué tanto? ¿Qué pasaba ahí? Y porque había un curro de novela, porque vos agarrabas y te asegurabas a comprar al oficial. Claro, dale. Entonces todo el mundo quería, digamos, o sea, se anotaba en la joda de la CIRA. ¿Pero que era una coima que pagabas para que te den la guita? No sé, digamos, o sea, me encantaría que la justicia se ponga a investigar, digamos, o sea, cómo te asignaban la CIRA. ¿Me comprendés? No solo eso, sino que además, no solo eso, sino que hay 15.000 que se cayeron porque eran de aire. Por eso lo primero que hicimos fue un registro, Ujú. porque, digo, era de aire. O sea, que no era gente que quería O sea, vos importar. O sea, te encontraste con todo eso. No, Decís, no, pará, no, porque me encontré con más cosas. A ver, nosotros, dentro de las cosas, por ejemplo, nosotros recibimos déficit gemelos por el equivalente de 17 puntos del PBI. Es decir, si vos tenés 4 de déficit gemelos, tenés alerta amarilla. Si tenés 8, tenés alerta roja, o sea, vas a volar por los aires mal. Nosotros heredamos 17. Nosotros combinábamos lo peor del desequilibrio monetario de la previa al Rodrigazo con el desequilibrio del Banco Central de la hiper de Alfonsín y los indicadores sociales peores que el 2001. El 2001, no que el 2002, 2001.
Dicho esto, nosotros nos enfrentamos a eso. De esos 17 puntos, 15 estaban explicados por el déficit fiscal. Ya sea el Tesoro, 5 puntos del PBI, y 10 puntos en el Banco Central. Tenías 15, ¿cuánto era el déficit? 15. 15 puntos de déficit fiscal. Exacto. El PBI, sí. Pero eran 5 en el Tesoro y 10 sí, en el Banco y Central. 10 del Banco Central, sí. Entonces, si nosotros que creemos fervientemente que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, era la única forma de parar la inflación, ¿cómo era? Bajar el déficit fiscal. Cortar con la emisión monetaria. Cortar la emisión monetaria. Entonces, para cortar la emisión monetaria, teníamos que cerrar el déficit fiscal porque Argentina no tenía financiamiento. Entonces, ¿vos sabés que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia argentina y de la humanidad? Claro, pero mi pregunta es cuánto. Pará, porque ¿sabés sí. cuánto? Nosotros queríamos ajustar 5 puntos del PBI a lo largo del 2024 y lo logramos en un mes. Pero ahí está la pregunta. pero ¿No seguime. se asustaron hasta los del FMI con eso? Sí, claro, obvio. Porque no creían que alguien podía tener el coraje de hacer algo así. Pero se asustaron, se preocuparon. Dijeron, esto va a volar todo por el aire si este muchacho acelera así con el. No, es que no tenías otra opción. Digamos, si hacías cualquier otra cosa, volábamos por los aires. ¿Cualquier otra cosa volamos por el aire? Exactamente. ¿Qué venía? ¿Hiper? ¿Qué podía Una venir? hiper, obvio, tenías una hiper plantada. Digo, con el desequilibrio monetario que tenías que sextuplicar la tasa de inflación. ¿Cuándo llegaba la hiper aproximadamente? ¿Qué cálculo tienen ustedes? Podía llegar, la hiper podía estar en los primeros días de enero. Si podías cuadruplicar la cantidad de dinero, tenías para multiplicar por 6 la inflación dado el O sea, desequilibrio. no tenías 5 opciones, tenías una. O ajustaba brutalmente o nos comíamos la hiper. Si nos comíamos la hiper, vos digamos, sí, hoy los indicadores de pobreza son altos. Sí, claro, obvio que son altos. Ahora, ¿sabés qué? Si venía la hiper íbamos a tener 95% de pobres, íbamos a tener 60% de indigentes. Entonces, hay que tener cuidado contra lo que se compara. Entonces, en ese contexto, después haceme acordar en algún momento, digamos, lo ingrato que es esto, digamos, a la luz de un libro de Blinder, que se llama El Banco Central, Teoría y Práctica. En ese contexto, entonces, hacemos el ajuste fiscal y empezamos sinceramos el tipo de cambio, como íbamos a poner el impuesto país. ¿Sabés quién tomó la decisión de que el tipo de cambio no lo pusiéramos en 600, que era lo que decían los economistas, donde tenía que estar el tipo de cambio? ¿Quién le puso el número ese? Los economistas decían que tenía que estar en 600. ¿Quién calculó ese número? Que para que vos al tipo de cambio paralelo te diera, neteado del impuesto país, pusimos un tipo de cambio que si le aplicase el impuesto país te daba el paralelo. ¿Y quién lo puso? Yo. ¿Vos calculaste eso? ¿Vos Cuando lo pusiste? yo hablo con Toto le digo, poné el tipo de cambio acá. ¿A cuánto lo pusiste? A 800. ¿Vos lo pusiste a 800? Le dije, ponelo en 800. Hay un motivo por el cual hice eso. Para que, más el impuesto país, mapeaba con lo que tenías en el mercado. Entonces eso lo que hacía era achicarme el exceso de demanda de divisas y eso me achicaba el exceso de oferta en el resto de la economía y cuando hiciera el ajuste, el impacto sobre actividad, empleos, iba a ser menor.